Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico de React y Tailwind en donde vamos a aprender a crear un simple cambio de tema. Lo que tenemos es básicamente un botón que nos permite poder cambiar de un tema claro a oscuro, y lo que nos permite hacer también es leer la configuración del sistema, es decir, si el sistema está en oscuro se mantiene oscuro, pero si yo cambio del tema oscuro al tema claro, por ejemplo, y refresco, pues también se mantiene con el tema claro. Entonces está leyendo la configuración del sistema, pero también puede cambiar utilizando el botón que tenemos aquí. Entonces el objetivo es que entiendan cómo funciona el cambio de tema y para que ustedes también lo puedan añadir en sus propias aplicaciones. Así que si quieren crear un ejemplo práctico utilizando Tailwind, pues vamos a empezar desde cero. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto desde cero. Así que voy a abrir una terminal y vamos a crear en este caso un proyecto utilizando Bit.js. Así que voy a navegar hacia el escritorio con el comando cd desktop y vamos a decir npm create bit. Lo siguiente es colocarle un nombre a este proyecto. En mi caso voy a colocarle React-Tailwind-Dark Mode. Y vamos a crear el proyecto con React utilizando simplemente JavaScript. Y vamos a entrar o vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Entonces una vez abierto, lo que vamos a hacer es instalar las dependencias porque aquí no está la carpeta Node Modules. Así que vamos a abrir una terminal. Vamos a escribir el comando npm install. Y esto va a instalar las dependencias. Ahora, antes de ejecutar o digamos editar los archivos, vamos a limpiarlos un poco porque cuando se crea un proyecto en Bit.js vamos a tener código de ejemplo y vamos a tener que quitarlo. Entonces vamos a venir en app.jsx, vamos a seleccionar desde el inicio hasta el final y vamos a crear un componente básico de React que simplemente se llame app. Luego en app.css lo vamos a quitar el archivo. Vamos a quitar este archivo que termina en app.css. Y el index.css también vamos a quitar todos los estilos. Vamos a dejarlos sin ninguno. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos nuestro proyecto limpio. Ahora lo que vamos a hacer es instalar Tailwind. Para poder hacerlo vamos a venir aquí en nuestro navegador y simplemente busquen Bit.js Tailwind. Y esto los va a llevar aquí en la guía de instalación de Tailwind para Bit.js. Es bastante fácil, nosotros podemos crear un proyecto pero ya lo hemos hecho. Entonces lo siguiente es instalar simplemente las dependencias. Vamos a copiar estas tres dependencias. Vamos a pegarlo aquí en la terminal. Vamos a dar un enter. Y lo siguiente, una vez instalado, es ejecutar este comando npx tailwind css. Entonces pegamos también. Esto lo que era es crear dos archivos aquí. Pero el archivo tailwind.config.js es el que tenemos que editar. Y aquí nos dice qué es lo que tenemos que colocar. Entonces copiamos estas líneas de código y lo reemplazamos aquí donde dice content. Ok, entonces quito esto y pego el content que me da la documentación. Y finalmente voy a añadir esto en index.css, estas tres clases de Tailwind. Simplemente vengo en index.css, pego aquí y listo. Con esto ya tenemos Tailwind, ya podemos empezar a utilizarlo. Ok, entonces vamos a cerrar esto de aquí y vamos a ejecutar el comando npm run dev. Y ya con esto estaría nuestro proyecto configurado en el 5173. Vamos a ir allí, localhost 5173. Y pueden ver que dice app. Pero bueno, con esto ya tendríamos nuestro proyecto con los estilos. De hecho, para probarlo vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este div vamos a colocarle aquí una clase que sea, por ejemplo, hscreen. Vamos a colocarle un flex, un justify center y un item center. Si esto funciona, pues el app estará centrado. Ahora, lo que voy a hacer aquí es no colocar app, sino voy a crear un botón. Vamos a colocar un botón aquí adentro y vamos a colocar aquí un texto que diga change theme, por ejemplo, para cambiar el tema. En cuanto a las clases de este botón, vamos a colocarle también un color claro, por ejemplo un Slate 200, y vamos a colocarle un padding X de 4 y un padding Y de 2, y luego también un border redondeado y un hover, que cuando hagamos el cursor allí coloquemos, vamos a colocarle de 300. Si yo guardo esto y vengo ahora en la interfaz, vamos a obtener una ventana como esta. Ahora, este es un efecto muy sencillo, un botón con un fondo blanco. Pero el asunto es que cuando yo doy un clic quisiera cambiar el tema oscuro. Entonces para poder hacerlo, nosotros en Tailwind tenemos varias formas. De hecho pueden buscarlo también como Tailwind Dark Mode. De esta forma. Y el Dark Mode funciona utilizando algo que se llama una clase Dark. Ahora, para entender cómo funciona al final el cambio de tema, debemos tener en cuenta que el navegador ya de por sí tiene una configuración que se llama Preferred Colors Scheme, que básicamente nos dice si nuestro computador está utilizando el modo Light o el modo Dark. Es decir, cuando nosotros tenemos el sistema operativo, como en Windows, Linux o Mac, nosotros podemos cambiar los temas. Esto hace que todas las aplicaciones puedan revisar si estamos bajo el modo oscuro o el modo claro. Por ejemplo, si yo busco aquí en Windows el programa de colores, el Color Settings,
Vamos a llegar aquí. Y por ejemplo, en mi caso yo tengo activado el modo de mi sistema operativo en Dark, pero también lo puedo cambiar a Light. Entonces, si yo lo cambio a Light o lo cambio a Dark, pueden ver que aquí la documentación de Tailwind va cambiando. Y es porque justamente está leyendo ese color, Preferred Color Scheme. Ahora, esto es basado en el sistema, pero si yo doy un clic también en su botón de Light o Dark, también puedo cambiarlo. Entonces, para poder tener ambas opciones, lo primero que vamos a hacer es decirle a Tailwind que utilizando una clase vamos a poder cambiar el modo. Entonces, lo que necesita Tailwind es añade esta propiedad en mi configuración que se llama Dark Mode Class. Entonces vamos a ir allí. Le digo en Tailwind voy a añadir una propiedad nueva. Vamos a añadirlo por aquí. Se llama Dark Mode. De hecho, esto lo pueden ver que viene de partir del mismo configuración inicial. Entonces vamos a colocarle aquí Dark Mode. Y aquí vamos a colocarle Class. ¿Okay? Y de hecho, una vez tenemos esto, lo siguiente es simplemente llamarlo. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos el modo oscuro, vamos a colocarle unas clases especiales o unas clases adicionales, mejor dicho, a este div. ¿Qué quiere decir? Que esas son las clases por defecto en el modo light. Pero si yo quiero un equivalente al modo oscuro, simplemente voy a tener que colocar una alternativa. Por ejemplo, si yo quiero colocarle un color oscuro a este div, voy a decirle dark. Y a partir de aquí coloco las mismas clases que siempre utilizo en Tailwind. Por ejemplo, un BG. Y vamos a colocarle un BG neutral 900, por ejemplo. ¿Ok? Y vamos a guardarlo. Ahora, si yo vengo aquí en la aplicación y refresco, no pasa nada. Pero si yo le coloco al contenedor una clase dark, va a empezar a aplicar todas las clases que tienen esta propiedad dark. Por ejemplo, voy a venir aquí. ¿Quién contiene esto? Bueno, vengo en el main.jsx y aquí no hay ningún elemento que lo contenga. Este readScript no es un elemento. El root puede ser que lo contenga. Entonces vamos a ir allí. En public. En public no, en index.html. Y aquí, por ejemplo, tengo el div root. Pero voy a colocarlo en el body porque esto es más simple. Entonces aquí voy a colocar una clase y voy a decirle, en este caso, la clase dark. Y si yo guardo esto y vengo, pueden ver que inmediatamente se aplica el cambio. Es decir, cuando yo quito la clase dark, vuelve al modo claro. Cuando le coloco la clase dark, se aplica todas las clases que tienen en este caso el nombre dark 2 puntos. Entonces, si yo por ejemplo quisiera cambiarle el tema al botón en modo oscuro, le puedo decir aquí también lo mismo, dark. Y por ejemplo, por defecto está en el BG Slate 200, que es un color blanco. Bueno, yo lo puedo decir BG Slate 950 como su contraparte, por ejemplo, 900. Y vengo y ahora ha cambiado el color. ¿Ok? O 950 voy a colocarle. ¿Ok? Luego también le puedo decir dark. En modo dark va a tener text white, un texto en blanco. Guardo. Y si vengo también se aplica. Y también le puedo decir en modo dark, vamos a colocarle un hover y un BG Slate, vamos a colocarle de 900. Entonces con esto ya tengo un efecto en modo oscuro. Ahora, con estas clases pueden ver que yo estoy definiendo simplemente su equivalente al modo oscuro. Pero ¿cómo hago para yo cambiarlo? Es decir, utilizando un botón. Bueno, lo único que tenemos que hacer es simplemente quitar y añadir esta clase dark. De momento, si yo lo quito, vuelve al tamaño, al estilo claro. Si lo añado, al estilo oscuro. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, vamos a crear aquí un estado que guarde en este caso, ese tema. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a venir aquí arriba y voy a importar desde React un useState. Ok, y voy a crear un estado básico. El estado simplemente voy a ejecutarlo y va a tener un nombre que se va a llamar team y una función que lo va a actualizar llamada setTeam. Ahora, inicialmente nosotros vamos a colocarle a este tema light, por ejemplo, y después nosotros vamos a tener que aplicarlo. Ahora, si el botón, por ejemplo, da un clic, ese tema va a tener que cambiarlo a oscuro. Si está en oscuro, es decir, si está en dark, quiero que lo cambie a light. Entonces vamos a cambiar de un estado a otro. Entonces, para poder hacerlo, voy a crear aquí en este button un evento click. Entonces le digo, voy a crear aquí en su evento un click y voy a crear una función. Ahora la función la voy a crear por aquí fuera. Vamos a llamarle handle change theme, por ejemplo, manejar el cambio de tema. Y esta función lo único que va a hacer es que si aquí nosotros teníamos un estado light, vamos a comparar si dice light y lo cambiamos por dark. Caso contrario, lo volvemos a light. Es decir, de esta forma le digo, vamos a actualizar el tema. Voy a estar utilizando el tema anterior y le digo, si el preview, o mejor dicho, si el tema, vamos a colocarle pref10, ok, el tema previo o el estado actual. Si el tema actual es igual a light, vamos a decirle, entonces quiero que coloques dark. Caso contrario, déjalo en light. Entonces de esta forma vamos a cambiar de un estado a otro. Y bueno, esto es lo que va a hacer simplemente el click, va a cambiar un texto por otro.
Ahora, el texto se cambia, pero no hace nada más que eso. Cambia esto a dark, de dark cambia a light y así. Entonces, para hacer que funcione, vamos a colocar un useEffect, un valor dinámico, que lo que va a hacer es cambiar un estilo o aplicar un estilo cuando esto cambie. Si esto cambia, entonces aquí le digo, si el tema cambia, ya sea de oscuro a claro, de claro a oscuro, nosotros vamos a colocarle lo que sería esta clase al body. Entonces, inicialmente el body no va a tener esto, lo podemos dejar así. Pero lo que vamos a hacer es que cuando yo coloque aquí este useEffect, yo le digo, si el tema es igual a dark, vamos a colocarle aquí. Entonces vamos a colocarle al document.querySelector y aquí voy a colocar al HTML incluso, es decir, a la etiqueta HTML porque hay una nada más. Voy a decirle que voy a añadirle una clase o un class list. Voy a añadir aquí uno que se llame dark, por ejemplo. Ahora, caso contrario, si no tiene la propiedad dark, vamos a colocarle el tema, vamos a quitarle la etiqueta, porque en este caso si se lo quito, pues ya sería el tema claro. ¿Okay? Y ya con esto, si vengo ahora en la aplicación y doy un clic en Change Theme, pueden ver que simplemente añadiendo la clase dark, esto cambia. De hecho, lo único que hace esto, al final del día, si vengo aquí en Elements y veo aquí el HTML y doy un clic, le añade la clase dark, si doy otro clic, lo quita. ¿Okay? Entonces simplemente estoy añadiendo y quitando esa clase. Ahora, con esto cada vez que yo refresco, vuelve el tema claro, a pesar de que lo he seleccionado el tema oscuro, si refresco vuelve. ¿Cómo hago para que refleje lo mismo que tiene el sistema? Bueno, lo que yo puedo hacer es que al momento de que estamos definiendo este estado, en lugar de decirle light, yo puedo ejecutar una función. Y esta función inmediatamente yo puedo decirle que va a retornar el string light. Es prácticamente lo mismo, porque al final yo puedo retornar uno u otro. Pero, gracias a que estoy dentro de una función, puedo ejecutar una condicional. Por ejemplo, antes de retornar le puedo decir sí, y aquí nosotros vamos a utilizar la propiedad que viene de window. Y window tiene una propiedad que se llama match media, que nos permite poder comprobar si existe esa clase llamada preferred color scheme. Y simplemente voy a decirle que si el preferred color scheme está en dark, entonces lo que nosotros vamos a hacer es retornar dark. Caso contrario, vamos a retornar light. ¿Ok? Y bueno, esto lo que hace es que del navegador él trata de buscar esa configuración. Y si esa configuración está dada en dark, pues simplemente le colocamos la clase dark y ya está. Esto arranca cuando empieza la aplicación. Entonces yo refresco y pueden ver que se mantiene porque cuando él arranca, la configuración de todo mi sistema operativo está en oscuro. Pero si yo vengo aquí y lo cambio, por ejemplo, a light y refresco, pueden ver que también allí es donde aplica el cambio de tema. Entonces tengo allí la opción de cambiarlo con la interfaz y la otra opción que refleja realmente el valor de mi, en este caso, de lo que tengo en mi variable del navegador. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros ya estamos utilizando lo que sería el cambio de tema también a partir de esa propiedad. Y bueno, esta es la forma más básica de poder aplicar un cambio de tema. Luego también podríamos añadir un local storage y demás, pero con esto ya podrían añadirlo en sus propias configuraciones de sus páginas. Espero que este video les haya servido. Nos vemos en un siguiente ejemplo. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.